porque acaban de declarar culpable, bueno, ayer, como usted sabe, la noticia está en todas partes, pero vamos al análisis, a la interpretación ahorita después con Anabel Hernández, escritor y periodista, quien ha seguido a través de sus libros esta situación. Pero antes, la periodista Nayeli Chávez Guiller de Univisión, quien le ha dado seguimiento durante todo este tiempo que duró el largo juicio, un pesado juicio y que estuvo presente en los medios. ¿Por qué se le declaró a cadena perpetua y si esto es apelable? Nayeli, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días y felicidades por la cobertura. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Sí, como has mencionado, fueron casi 3 meses de juicio, 6 días en suspenso para escuchar este veredicto el día de ayer, donde se encontró a Joaquín El Chapo Guzmán culpable de los 10 cargos en su contra, cargos de narcotráfico, cargos de conspiración, cargos de lavado de dinero y bueno, de liderar una organización criminal. Solamente ese cargo, el cargo número 1, que tuvo 27 violaciones, tiene una condena de cadena perpetua. Entonces, bueno, la Fiscalía, como sabemos, durante todo este tiempo presentó una avalancha de evidencias, fueron 200 horas de testimonio, 56 testigos, 14 de estos eran cooperantes, personas muy allegadas a Joaquín El Chapo Guzmán. Ayer, inmediatamente tras darse a conocer el veredicto, la Fiscalía dio una conferencia de prensa donde dijo que pues esto significaba, el día de ayer fue un día histórico y significaba una victoria para la justicia y el gobierno de Estados Unidos y que el Chapo había pasado, era una persona que había pasado este veneno a través de las fronteras y que era responsable, casi le echó la culpa a él, de las más de 100,000 muertes en México. Por su parte, los abogados de la defensa dijeron que habían dejado todo en el campo de batalla, que lucharon como unos salvajes por su cliente, pero que fue un juicio muy complicado y que ellos se enfrentaron ante muchas restricciones por parte del juez, sobre todo en sus interrogatorios. Por lo que ellos iban a apelar este juicio, sobre todo también el tema de la extradición. No te puedo yo hablar precisamente sobre la legalidad de esto o qué hubo de ilegal en su proceso de extradición de México a los Estados Unidos, pero sí dijeron y confirmaron que piensan apelar este veredicto. La sentencia está pautada para el 25 de junio. De momento, el Chapo Guzmán continúa aquí en una cárcel de máxima seguridad donde ha estado recluido los últimos 2 años, aquí en Manhattan. Está en confinamiento solitario, tiene las luces encendidas las 24 horas del día, no puede recibir visitas, únicamente lo ha visitado su equipo de la defensa, pero incluso estas visitas son a través de un vidrio. También las gemelas, sus hijas que tiene con Emma Coronel, ellas también lo pueden visitar, pero con estas mismas restricciones. Y hablando precisamente de Emma Coronel, ella estuvo también ayer cuando se dio la lectura del veredicto. Tanto ella como el Chapo no mostraron ningún tipo, no se dejaron traicionar por sus emociones, mostraron la misma tranquilidad que han hecho durante todo este juicio. El Chapo entró, saludó a Emma, obviamente no puede haber ningún contacto físico ni verbal entre ellos, pero la miró y luego con la mano le hizo una seña. Después tomó su posición en medio de la sala junto al lado de su equipo de la defensa y se le quedó mirando a los miembros del jurado. Estos no le sostuvieron la mirada, de hecho miraron, se la evadieron mirando hacia el piso. Se dio la lectura del veredicto. Yo creo que ya los abogados se lo habían pues anticipado. Como repito, fue un juicio muy complicado donde la Fiscalía tuvo no solamente a los testigos, sino que avaló estos testimonios con pruebas materiales. Estamos hablando de grabaciones con la voz del Chapo Guzmán, videos, documentos. Entonces fue realmente un caso muy, pero muy difícil de ganar. Y cada uno de estos cargos, y sobre todo el cargo número 1, viene acompañado de esta sentencia de cadena perpetua. Así que vamos a ver qué pasa de aquí al 25 de junio. Vamos a ver qué pasa y cuáles son todos los procesos legales después de la apelación que podría seguir. Y sí, vamos a estar muy atentos, Luis.
¿La apelación es por la extradición, dices, por el proceso de extradición? Bueno, ayer no dijeron sobre el proceso de extradición, dijeron simplemente en la conferencia de prensa que iban a seguir luchando por su cliente y confirmaron que efectivamente iban a apelar. Pero lo que estaba yo viendo mañana es que entre las cosas pueden que existan algunas anomalías en el proceso de extradición. Esas partes legales no te podría yo en este momento decir eh, en qué consiste y cómo será o cuáles serán las bases de la apelación, solamente que confirmaron que sí lo piensan hacer. ¿En qué tiempo se daría, Nayeli, por ejemplo? el- Bueno, pues yo creo que a partir de ahora, de aquí a la sentencia podría ser, y luego, como siempre, ¿no? Hay varias cosas que se tienen, ¿por qué necesitas un abogado? Lo que sabemos ahorita es que después de la sentencia, él sería enviado a una corte también de máxima seguridad en Colorado. El abogado dijo, uno de los abogados bajó, de hecho, antes de que conociera el veredicto y estuvo hablando con los periodistas en una sala de prensa en la corte, que esta cárcel de igual manera sería mejor, las condiciones serían mejores en las cuales se encuentra ahorita el Chapo Guzmán, porque aunque también tiene muchísimas restricciones, por lo menos tendría 2 horas al día al aire libre. Por otro lado, tengo entendido que aunque es cadena perpetua, a medida que va pasando el tiempo, basado en la buena conducta y otras condiciones, pues le pueden ir restringiendo estas, sí, le pueden otorgar libertades, pero siempre obviamente dentro de esta cárcel de máxima seguridad. Él no tiene acceso a la televisión, creo que, o más bien la programación es muy limitada en este tiempo que ha estado también esperando el veredicto en una cárcel dentro de la corte, por ejemplo. A él no le pueden dar un libro, lo único a lo que él tiene acceso es la Biblia. Entonces, vamos a ir viendo primero la apelación, en qué consistiría, cuáles son las bases de la primera apelación y a partir de ahí ir viendo, ¿no? Qué es lo que ocurre en torno a las condiciones de Joaquín El Chapo Guzmán en la cárcel aquí en los Estados Unidos. Nayeli, tú que le diste seguimiento puntual a todo este tiempo, casi 3 meses, ¿qué ha pasado o qué pasó con todas esas, por ejemplo, advertencias de que iban a publicarse nombres de vínculos de políticos mexicanos o de gobernantes, vaya, mexicanos? Veo que se quedó nomás en los sobornos que conocimos al expresidente, a los expresidentes, pero hasta ahí, ¿no? No fue más allá más que la publicación o no hubo vínculo, vaya, con lo que se declaró o al Chapo Guzmán. Correcto. Bueno, Luis, como tú sabes, estas acusaciones se hicieron, de hecho, por parte de los testigos cooperantes, o sea, los que estaban testificando en contra del Chapo Guzmán. Sin embargo, esas son partes de las objeciones que puso el juez. El juez en los contrainterrogatorios no permitió que los abogados defensores tocaran ese tema porque dijo que eran acusaciones muy graves de las cuales no se tenían pruebas materiales para seguir ahondando en ese tema. Y por otro lado, también el juez siempre puso restricciones, y eso también no solamente fue a los abogados defensores, sino también a la fiscalía, que se concentraran en que esto era un juicio por narcotráfico y no era un juicio contra el gobierno de México, no era un juicio por asesinato, porque, por ejemplo, la fiscalía en un principio tenía 17 cargos, creo que la lista de asesinatos era inmensa y luego al final solo se permitió hablar de unos cuantos al final a través de uno de los testigos que dio un relato bastante aterrador de 3 asesinatos que según él vio perpetrados por el propio Joaquín Chapo Guzmán. Sin embargo, todo esto, estas acusaciones y toda esta esquema más grande de conspiración del gobierno mexicano, incluso con el gobierno estadounidense para digamos utilizar al Chapo como chivo expiatorio, el juez puso muchas restricciones. Sin embargo, hasta el día de ayer, los abogados defensores sostuvieron esto, que su cliente ha sido un chivo expiatorio y que, bueno, que las drogas continúan y que este veredicto no cambiaba para nada la situación que se vive tanto en México como en los Estados Unidos en torno a las consecuencias del narcotráfico. Bien, por último, ¿y qué te deja todo esto, Nayeli? Porque fue una cobertura exhaustiva y creo que pocos juicios tienen tanta atención como el del Chapo Guzmán, ¿no? Y bajo estas medidas de seguridad y toda la parafernalia que significó, ¿eh?
Sí, yo creo que apenas es que voy a comenzar a digerir todo lo que conllevó esta cobertura, porque fueron jornadas muy intensas. Estamos hablando de que comenzaban, ni siquiera se diga de las restricciones y los horarios en los cuales nosotros, los periodistas, teníamos que estar ahí de madrugada, a pesar de que el juicio no comenzaba hasta las 9:30, sino la cantidad de información, de evidencia, de todos los testimonios que escuchábamos diariamente. Este era un juicio que comenzaba a las 9:30 con 50 minutos de almuerzo y concluía a las 4:30 de la tarde. Son muchas las cosas que efectivamente, aunque no tuvieron que ver con el veredicto, que apenas creo que nosotros, las personas que estuvimos ahí cubriendo este caso, vamos a digerir. Hay de hecho colegas míos que están escribiendo un libro, otros que no han tenido, en el caso mío siempre ha sido la inmediatez. Yo he tenido que reportar el día a día de lo que estoy cubriendo, pero creo que es apenas recién a partir de hoy hacia adelante que voy a poder mirar hacia atrás y digerir todo lo que he vivido y he cubierto a través de estos 3 meses. Muy bien, pues felicidades Nayeli, enhorabuena en verdad, y vamos a estar por supuesto muy al pendiente ahí de tu trabajo y veremos pues qué sigue en esto. Yo creo que estarás pendiente, ¿no? Todavía ahí de las apelaciones y así es, todo. Luis. Muy bien, pues Así es, en principio el 25 de junio ya tenemos la cita y la hora en la cual tenemos que estar en la Corte Federal de Brooklyn, si es que las cosas no cambian de aquí entonces. muy bien, estaremos pendientes. Muchas gracias y por supuesto, te insisto, felicidades por esta labor, porque son días extenuantes y estar ahí y estar con cada detalle, con cada seguimiento, con cada vínculo, pues es también, yo creo, pues un mérito periodístico de ti y de todos los demás colegas que estuvieron ahí haciendo el trabajo. Estamos en contacto, Nayeli, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Buen día. Igualmente, buenos días. Imagínense usted estar ahí, pues de alguna manera, al pendiente de todo lo que ocurre, lo que implica. Entonces, ha de ser una gran experiencia. Me voy con más información. A ver, que está hablando el CONACYT, el presidente. A ver, adelante. Es una